Muy buenas a todos, mi nombre es Maximiliano y en el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre historia mundial. Y para entender más o menos en dónde nos estamos situando, vamos a trasladarnos o viajar en el tiempo a pleno siglo XX. Así que sin no hacer tan larga la intro, comencemos. Para hacer una pequeña apertura y contexto, hay que entender que el siglo XX fue uno de los periodos más turbulentos en la historia de la humanidad, pasando desde guerras devastadoras, revoluciones radicales y también sobre todo regímenes totalitarios que transformaron el mundo y con ello dejaron huellas profundas que todavía perduran y siguen influyendo en nuestras sociedades actuales. La crisis del siglo XX no fue un evento aislado como se lo conoce, sino que fue un eslabón en cadena que condujo consigo a muchas series de transformaciones a nivel global, pasando desde la Primera Guerra Mundial hasta la consolidación de los estados totalitarios. El mundo experimentó con ello un notable o serie de notables cambios en el ámbito tanto político, económico, social, que como ya dijimos, influye hasta nuestros días. Y es que comprender estos procesos nos ayuda a nosotros a analizar los desafíos que sufrimos actualmente, como el auge de los movimientos autoritarios, analizar también la crisis del sistema económico a nivel mundial y por último también a reconfigurar el orden internacional. Citando al autor Herring Hobsbawm de 1995, él lo denomina como la era de la catástrofe, un tiempo en donde la humanidad dejó de lado el optimismo del siglo XIX para posteriormente entrar en un ciclo de crisis y conflictos que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Hobsbawm, en su obra literaria denominada La Guerra Total de 1995, habla de que la Primera Guerra Mundial, sucedida en 1914 hasta 1918, marcaba la paz relativa y con ello daría comienzo también al liberalismo burgués. En su título, como lo denomina La Guerra Total, no solamente habla de dos conflictos o de dos personas, sino que también la guerra involucraba en este caso a grandes sociedades masivas. Un claro ejemplo era la industrialización masiva, el reclutamiento forzado, la censura y también la propaganda como parte del esfuerzo de la guerra con el fin de reclutar a soldados. Otro gran autor a destacar fue Mauthausen en su obra literaria El impacto de la cultura de la guerra de 1998, en la que él habla de que la gran parte de la guerra destrozó las grandes certezas del siglo XIX. Con ello trajo una gran generación desencantada y permisista, lo cual generó en esto una gran desconfianza en el liberalismo. Y consigo también permitió y trajo el auge del arte expresionista, así como también la literatura permisista. Un claro ejemplo fue la obra literaria Adiós a las armas de Hemingway. Así que como consecuencia de esta Primera Guerra Mundial, tanto en el ámbito político, económico y social, trajo consigo el Tratado de Versalles de 1919, lo cual dejaba a Alemania fuera de la guerra y su rotunda humillación en ella. Así que esto sentaría las bases de lo que sería posteriormente el surgimiento y el ascenso del nazismo. Económicamente hablando, Alemania quedó con una seria indemnización y como también una cierta inflación, y también trajo consigo la crisis de Europa. Y con todo esto la disolución gracias a las democracias. Todd Fitzpatrick, en su obra literaria Las causas de la Revolución Rusa del año 2005, habla de que Rusia, cuando ingresó a la Primera Guerra Mundial, lo hizo a través de un sistema totalmente arcaico. En este sentido, estaba abarcado por hambrunas, crisis económica, descontento social, lo cual llevó a su revolución en 1917, también llamada como la Revolución de los Bolcheviques. Con todo esto, la palabra clave acá se podría decir que se hizo una revolución del proletariado. Es decir, el líder Lenin estableció un modelo del tipo socialista totalmente diferente que se expandió rápidamente por toda la URSS. ¿Y qué pasó con esto? Pues creó un impacto social profundamente. Pues con ello, digamos, creó un modelo totalmente diferente al capitalismo. También se generó y provocó la Guerra Fría tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y por último, también creó revoluciones inspiradas en el modelo soviético en países como China, Cuba y también Vietnam. Otro de los autores a citar fue Prokopiev en su obra literaria La crisis del 29 y el colapso del liberalismo del 2004. Y en ella habla de que durante la Gran Depresión el desempleo masivo y el descontento social generó una serie de cambios de paradigma. Pues en este sentido, como por ejemplo en Alemania durante la crisis del 29, Alemania se veía tan descontenta, lo cual generó, digamos, el ascenso de Hitler al poder durante 1999. Pues en este caso, digamos, la radicalización de la política, es decir, la democracia, generó una serie de ineficacia en este sentido.
por lo cual, digamos, provocó el ascenso de otros líderes totalitarios, lo cual prometían una serie de estabilidad en el poder. Otro autor a mencionar fue Gentili en su obra literaria La vía italiana del fascismo, en su obra El fascismo en Italia del año 2005, en la que habla cómo Benito Mussolini sentó las bases del primer estado fascista en Europa en los años 20. Pues se decía de que Benito Mussolini utilizó la representación, la propaganda y en cierta forma la exaltación para consolidar el poder. Pues en este sentido, el estado totalitario no solo controlaba lo político, sino también lo económico, lo social, lo cultural y en cierta forma también la vida cotidiana, pues en este sentido Italia estaba siendo controlada por el Estado en su economía comparativa, en donde el gobierno, o en este caso, estaba encargado de controlar la economía a través de sindicatos, empresarios afines. Julia, otra de las autoras, en su libro publicado en el año 1998, llamado también Las respuestas políticas ante el nazismo, habla de que las reacciones europeas fueron tarde para reaccionar en contra del nazismo, pues en ella recalca que tanto Francia como Reino Unido trataron de adoptar una apariencia bastante apaciguadora con Hitler, pero solamente trajo como consecuencia su expansión más durante los años 30. Pues como consecuencia no solamente fue una tarda reacción por parte de los países europeos, sino que también, digamos, facilitó más el estallido de la Segunda Guerra Mundial en los años 1939. Giannatelli, del año 2001, en su obra literaria No solo Hitler, habla de que Hitler no actuó solo, pues su régimen estuvo siempre coludido o en cierta forma en complicidad con muchos sectores de la población. Pues en este sentido, el totalitarismo social no solamente habla de un régimen político, sino también que habla de la complicidad de muchas personas, o en este caso de la ciudadanía. Pues en la Alemania nazi, por ejemplo, muchas de las personas siempre denunciaban a sus vecinos, en este caso por supuestas actividades subversivas, lo cual ayudaba en cierta forma al control del Estado. Así que bueno, para ir cerrando, vamos a dejar una serie de reflexiones y consecuencias que suceden en el mundo actual. ¿Qué aprendemos del siglo XX? Pues bueno, que sucedieron transformaciones políticas, democracia, populismo, que también sucedieron transformaciones económicas, globalización, crisis del neoliberalismo y también por último el impacto cultural, la memoria histórica y por último la reconfiguración de las identidades nacionales. Lo cual nos deja bien en claro que los conflictos que sucedieron en el siglo XXIX y con el ascenso del autoritarismo guardan una serie de paralelismos con el pasado, pues estos no solamente moldearon lo que es el presente y también sino que dejaron dudas acerca del futuro. Lo que nos lleva a pensar por un momento de que la historia no solo hay que verla, digamos, como una materia o como una ciencia, sino también como una herramienta más, digamos, de inflexión o de herramienta de autocriterio. ¿Qué podemos aprender entonces de esta historia o de esta historia hablada de pleno siglo XX? Pues que bueno, a pesar de los rotundos eventos y las profundas transformaciones que hubo en ella, si bien dio paso a unas nuevas generaciones de rotundos cambios y revoluciones e ideologías que marcarían a la historia y que sucederían muchas décadas después, como por ejemplo lo fue la Revolución Rusa, que gracias a ella daría paso al llamado socialismo radical, una versión alternativa también, en todo caso, del capitalismo. Y también con ella la crisis del 29, que daría paso al totalitarismo. Con todo ello, sucederían millones de eventos que cambiarían en el mundo las décadas posteriores. Lo mismo como sucedió con el auge del fascismo y del nazismo, nos demuestra que a veces las poblaciones, cuando enfrentan situaciones totalmente de desesperanza, ellos buscan la solución, digamos, que sean necesarias y soluciones rápidas, como por ejemplo lo fueron estos líderes totalmente autoritarios. Y esto que demuestra a veces que no solamente, digamos, estos líderes ascendieron de un día al otro, sino que también necesitan el apoyo de toda una población, el debilitamiento de muchas instituciones como lo era de la democracia, el debilitamiento, el apoyo y el control de la propaganda y la información, y con todo ello poder controlar así un solo Estado que controle tanto la vida social como económica, comercial y cultural, en este sentido hablando. Y entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que la historia a veces, digamos, nos muestra cómo a veces la democracia se va erosionando con el pasar de los tiempos y no sucede de un día al otro. A veces se va perdiendo, se va controlando, se va desapareciendo hasta el punto, digamos, de no darnos cuenta. ¿Y qué tanto hemos aprendido en este momento? ¿Seguimos enfrentando todavía ciertas desigualdades en la actualidad? Pues meramente se puede decir que sí. Desigualdades en lo económico, surgimiento y debilitamiento de sectores políticos, apoyo y una clara polarización de políticas. Mientras que unas cosas van surgiendo, otras van creciendo. Es decir, mientras esto siga sucediendo y polarizando y desigualdando en este sentido la política, siempre va a haber alguien que tratará de manipular o utilizar hoy en día estas redes sociales como lo hicieron en la década
de los 20, de los 50 y más que nada de los 30, cuando toda esa gente participaron y fueron vulnerables de la propaganda para participar en una guerra que terminó en catástrofe y que hoy en día siguen manipulándonos con estas redes sociales y TICs o también herramientas de la comunicación para poder seguir manipulándonos y con ellos darnos a entender lo que todavía sigue influyendo. Así que bueno, esto que nos deja bien en claro que en la historia durante el siglo XX, tanto los aspectos políticos, económicos, culturales, etcétera, etcétera, están mutuamente interconectados y que todavía sigue resonando en nuestra actualidad. Así que sin nada más que decir, chicos, yo de acá me despido cerrando este video. Acá abajo, si quieren, les dejo la lista de toda la bibliografía que se utilizaron para este video. Así que sin nada más que decir, nos vemos en otro video.